Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Josué. Hoy es un gran día, solo tienes que creerlo. Bienvenidos a Josué Martínez Viviendo en Paz de Río. Siempre informando oportunamente. Hoy es un gran día del mes de mayo del año 2023, deseándoles bienestar a todos. Bien, a partir de este momento los estaré acompañando a lo largo de esta edición para hablarles sobre temas relevantes y de interés para la comunidad. Y recuerda, cada mañana es otra nueva oportunidad de vivir algo increíble y maravilloso. Bien, ahora abordaremos el siguiente tema que es bien interesante en la vida de los parricenses, como es la historia del ferrocarril en Paz de Río. Empecemos. En esta historia vamos a remontarnos al año de 1951 para realizar un breve recuerdo histórico de cómo se iniciaron los servicios férreos en acerías. Por aquellos tiempos, todos los ramales de los ferrocarriles nacionales se hallaban conformados por vías de 1 yarda de ancho. En 1948 se prolongó hasta Paz de Río para facilitar el transporte del material de las minas de hierro. En 1963 se electrifica el tramo entre Belencito, Nopsa y el municipio de Paz de Río. Bien sabido que estaba electrificado y fueron 35 kilómetros. Fue el primer tren eléctrico de Colombia, aunque es un tren de carga y cuenta con un coche para pasajeros. Ahora mencionemos sobre las medidas de las trochas del ferrocarril o ancho de la vía en Colombia. Se manejaban dos medidas de trocha, ancho de vía. Trocha angosta, que era de 1 yarda, y la trocha estándar, que medía más de 1 yarda, que era una medida internacional últimamente. Aunque en sus inicios varios ferrocarriles fueron construidos con diferentes anchos de trocha, pero con el tiempo y al encontrarse, estos ferrocarriles se fueron estandarizados a trocha angosta. Gran error, pues con trocha angosta no se podían transportar grandes volúmenes de carga y en parte esta mala decisión influyó junto a otros factores como las políticas de Estado para que los ferrocarriles no continuaran en el transporte de carga y pasajeros y tristemente se acabó. Es de anotar que actualmente Colombia es uno de los pocos países que no utiliza este transporte de forma masiva, ya que está comprobado que el transporte de carga en ferrocarril reduce los costos ostensiblemente. Continuemos con la historia del ferrocarril en Paz de Río. En aquellas épocas rodaba por estas líneas una locomotora de patio que la empresa siderúrgica nacional había alquilado a los ferrocarriles nacionales a fin de que prestara servicio en los trabajos de montaje de la planta de Belencito cuando se pretendió iniciar la construcción del nuevo tramo de vía. Se solicitó el alquiler de una nueva locomotora para líneas de 1 yarda de ancho por no tener en ese momento disponibles máquinas corrientes. Con esas especificaciones, lo único que se pudo recibir fue una pequeña locomotora de vapor del tipo 242, marca American, cuya construcción databa del año de 1921. Esta curiosa locomotora ya había sido relegada como chatarra. Posteriormente se llevó hasta Corrales montado sobre rieles e inició una jornada que había de durar 18 meses, tiempo que duró la construcción del nuevo tramo. Esta locomotora se ganó el cariño de todo el personal que laboraba en esta obra y fue así como se le bautizó con el nombre de Lulú. La máquina casi no podía arrastrar vía arriba las 2 plataformas que le habían asignado, sin embargo, nunca fue sometida a reparación
una reparación mayor alguna, salvo las eventuales reparaciones que era necesario practicarle. Venciendo toda esta odisea, se llegó el 5 de octubre del año 1952, día en que la compañía danesa Christian Nielsen dio al servicio la vía Corrales-Paz de Río. A este acto asistieron importantes personajes de la época. Poco tiempo después, con el angostamiento de las líneas del ferrocarril del Nordeste, quedaba integrada la zona minera de Paz de Río con el área industrial de Belencito, a la par que se creó lo que sería el primer ferrocarril privado de Colombia. La pequeña locomotora Lulú trabajó en compañía de locomotoras de mayor envergadura por espacio de casi 2 años, antes de ser retirada del servicio definitivamente para empezar a figurar como pieza histórica. Desde ese entonces ha reposado en varios sitios para finalmente convertirse en una de las piezas del Museo Siderúrgico de Colombia, ubicado en Belencito. A partir de estos acontecimientos, los ferrocarriles de acerías, de acuerdo a las mayores demandas de servicios, entraron por un buen camino de evolución. Se compraron a los ferrocarriles nacionales 6 locomotoras de patio tipo 262 de fabricación belga, marca Tubis. Estos vehículos fueron construidos en el año de 1931 y podían generar esfuerzos de tracción hasta de 8.457 kilogramos. Estos aparatos ya habían sido dados de baja, pero en los talleres de la empresa Acerías Paz del Río fueron reparados y acondicionados hasta el punto de quedar como nuevos. Al poco tiempo se empezaron a adquirir directamente de fábrica y en forma escalonada una serie de 5 locomotoras de tipo 282 construidas por la misma firma belga entre los años 1951 y 1953. Generarían esfuerzos de tracción de 14.300 kilogramos. Se adquirieron varias unidades pequeñas de locomotoras de patio, diésel eléctricas. Este era el equipo de tracción de los ferrocarriles de acerías por el año de 1955. Era lógico que para entonces se comenzó a adquirir abundante material rodante, compuesto por una gran variedad de tipos de vagones y góndolas especiales para los diversos trabajos que habrían de realizarse. Bien, existía una curiosa máquina de color amarillo llamada carros de inspección, cuyo motor funcionaba con gasolina. Era muy parecida a un microbús y usualmente remolcaba a otro cuando los trabajos lo requerían. Este vehículo a gasolina normalmente era para uso exclusivamente de trabajo que se utilizaban para realizar mantenimiento a la vía férrea y cuyas dimensiones de este vehículo eran pequeñas, aproximadamente para 8 pasajeros, se le conocía comúnmente como las gasolinas, y a veces solucionaba el problema de transporte a los pobladores que habitaban en las zonas circunvecinas. Por otro lado, existían las mesas de empuje que se utilizaban igualmente para mantenimiento y la fuerza de empuje era realizada por los mismos trabajadores y que algunas veces remolcaban a algún morador de la región. Estas mesas con los trabajadores que las utilizaban tienen historias curiosas, pues los mantenimientos que hacían en las vías férreas normalmente tenían que preparar el almuerzo en el sitio de mantenimiento y era conocido que dentro de esos trabajadores existían algunos expertos en gastronomía tradicional, pues se preparaban unos platos, almuerzos bien voluminosos, nada que envidiar a los mejores restaurantes de la región. Era un verdadero compadrazgo, había espacio hasta para el juego y echar la siesta. Hablemos de las góndolas o vagones de carga cuya capacidad era entre 20 y 30 toneladas. Para transportar mineral, estos vagones eran exclusivos de carga y se prohibía que la gente viajara en ellos. Sin embargo, cuando no había servicio de coche de pasajeros,
era común observar a mucha gente que los utilizaba para viajar arriesgando peligrosamente sus vidas. No era de extrañar ver a personajes de extracción humilde sujetados de algún tornillo o barra de metal de estos vehículos, que estos pasajeros generalmente se ubicaban en la unión de esas góndolas, pues no había más espacio, junto con bultos, animales domésticos, niños, familias completas, arriesgando irresponsablemente su integridad, pero quizás su falta de dinero y pobreza los hacía tomar estas decisiones y se convertía en parte de su tradición cultural, pues en la historia de este ferrocarril se presentaron varios accidentes fatales que lamentar. Otros menos arriesgados se ubicaban en la verja de la máquina eléctrica, arriesgando menos, pero eso sí, a costa de un ensordecedor ruido que esta máquina producía. Por último, hablemos del coche de pasajeros, que inicialmente fue un coche adquirido en los ferrocarriles nacionales, y su estructura, que inicialmente gran parte era de madera. Posteriormente, en los talleres de acerías, con esta adquisición, se ensambló uno de mayor capacidad y en su mayoría hecho y reforzado en metal, y que hasta el día de hoy está en funcionamiento. En este coche particular y remodelado totalmente por los trabajadores de Acerías Paz del Río, se tejieron muchas historias, ya que era normal ver trabajadores y gente del común relatando sus historias de aventuras y de amor, también desahogando sus penas, y muchos comentarios que habría tiempo para escribir un libro. En otro lugar del coche era común ver el tradicional juego de tute, pues colocaban una ruana en medio de las sillas y se procedía a jugar. A veces no alcanzaba el tiempo. También se tejieron historias de amor, de parejitas de novios, dentro del cual el plan más barato y conquistador consistía en viajar de Paz de Río hasta el final del recorrido, ubicado en el Vado Castro, donde existían unas tiendas tradicionales y se vendía unas tradicionales colaciones y productos de comer, tales como mantecada y queso de cabeza. Igualmente el infaltable mansato. Acto seguido procedían a esperar el tren de vuelta hacia Paz de Río y por supuesto todos muy felices. Pero no faltaba que por estar embelesados en su idilio no alcanzaban a tomar el tren de vuelta y les tocaba pasar por la pena de pedir prestado a alguna persona de buen corazón y retomar el camino en bus a Paz de Río con algo de aburrimiento. Este coche, por efectos de transporte particulado como el hierro y el carbón, siempre permanecía, las sillas llenas de este material. Por lo tanto, los pasajeros que lo iban a abordar siempre llevaban papel periódico para limpiar estas sillas, que no eran las más cómodas y ergonómicas que hubiesen deseado, pero tenían la gran ventaja de que el transporte era totalmente gratis. Igual otros protagonistas eran los famosos freneros, que siempre estaban pendientes de las paradas y arranques del tren en cuestión, y eran una garantía para los pasajeros, ya que a través de sus señales al maquinista o conductor del tren garantizaban la integridad de los pasajeros. Muchas anécdotas transcurrieron en este coche de pasajeros que tal vez se quedan en el olvido. Hasta aquí esta primera parte, amigos. Gracias por haber estado conmigo en esta edición. No olvides darle like. Nos encontramos en una próxima oportunidad con otros temas de interés para la comunidad. Con el gran deseo que el buen Dios los cuide siempre, y recuerda, Paz de Río es tu tierra. Quiérela y regresa. Regresa, paisano. Nos vemos en una segunda edición sobre los ferrocarriles. Muchas gracias.